Buenos días, Iglesia. Me da gusto saludarles de nuevo. Mi nombre es Adrián Alarcón Escobedo y junto con mi esposa Marta tenemos el privilegio de servir en Conquistando Fronteras Texcoco. En esta ocasión tengo el honor de impartirles a ustedes la clase número 10 del nivel 2 de discipulado. Acompáñame. Y bueno, vamos a comenzar con la clase número 10 del nivel 2 de nuestro discipulado, la palabra de Dios, primera parte. Y bueno, antes de comenzar con nuestra clase, quiero darte algunos datos importantes, interesantes acerca de la Biblia. La Biblia no fue escrita en un año específico o en un solo lugar. La Biblia es una colección de escritos y los primeros fueron establecidos hace casi 3.500 años. Es de los libros más viejos del mundo, por supuesto, el más viejo del mundo. Es el primer libro del mundo porque contiene el origen de todo. Y ese conocimiento ningún otro libro lo contiene. La Biblia es el conocimiento máximo, es el libro de los libros. En promedio en el mundo se venden 50 Biblias por minuto, para que podamos imaginarnos la importancia de la Biblia en el mundo. Y a nivel tecnológico, la Biblia más pequeña del mundo cabe en la punta de un bolígrafo. Los científicos grabaron el Antiguo Testamento en un disco de silicona y lo llaman la nanobiblia. Incluso a nivel tecnológico tiene una relevancia la Biblia porque es un libro que sigue dándome un mensaje, sigue dando esperanza, sigue extendiendo el reino de Dios. E incluso aquellos que no conocen de Cristo saben que la Biblia tiene una importancia increíble en la historia del hombre. Y bueno, vamos a comenzar eh, en nuestra clase. Está dividida en 8 puntos. El mensaje de la Biblia. Número 2, idiomas originales. Número 3, materiales usados. Número 4, la Biblia, inspiración del Espíritu Santo. Número 5, canonización del Nuevo Testamento. Número 6, libros apócrifos o deuterocanónicos. Número 7, divisiones de la Biblia. Número 8, memorización de la palabra. Y antes de comenzar con el punto número 1, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía esto: cuanto más cavamos en las escrituras, más nos parecen una mina inagotable de la verdad. Y es verdad, cuando tú y yo meditamos, escudriñamos, buscamos que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos hable a través de la Biblia, vamos a encontrar sabiduría, un mensaje inagotable de la verdad, del conocimiento eterno de nuestro Dios. Y bueno, vamos a comenzar con el punto número 1, el mensaje de la Biblia. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia fue escrita en materiales perecederos, es verdad, pero ha resistido a través de la historia, persecución, imperios, ejércitos que quieren destruirla, acabarla, filósofos, científicos que quieren callar su mensaje, pero no han podido y no podrán porque es el mensaje de Dios. Tiene un mensaje especial de salvación, es un mensaje que nunca va a callar para la humanidad. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto hace la Biblia. Todo esto hace la Biblia lo que no puede hacer ningún otro libro. Escudriña, entra a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, cambia, nos transforma el mensaje de Dios en la Biblia. Punto número 2, idiomas originales. ¿Cuáles son los idiomas originales en los que se escribió la Biblia? Y bueno, el Antiguo Testamento está escrito en el idioma oficial del pueblo judío, el hebreo. Algunas partes fueron escritas también en arameo. El arameo es el hebreo antiguo, es la lengua muerta en la actualidad, pero es la lengua que se utilizaba hace mucho tiempo en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Y este lenguaje, esta lengua que ahorita es muerta, se escribieron
algunos libros del Antiguo Testamento y también se tradujeron al hebreo, y después vamos a ver que tiene traducción al griego y a distintas lenguas. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Jesús utilizó el Antiguo Testamento en una versión, la versión de los 70 o Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Bueno, tiene la historia de la Biblia Septuaginta, se origina en la Biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas, si no es que la biblioteca más importante del mundo antiguo. Era el lugar donde se depositaba del mundo conocido el conocimiento, los libros, todo lo que se escribía. Y en ese lugar, 72 eruditos reconocieron la importancia del mensaje que tenía la Biblia, que tenían estos escritos. Y entonces se reunieron y en 72 días dice la historia que ellos tradujeron la Biblia de hebreo a griego helénico. Y bueno, a esta versión se le llama Septuaginta. Punto número 3, materiales usados, que los materiales que se han usado a través de la historia para escribir el mensaje de la palabra de Dios. Inicialmente estos escritos se grabaron en tablones de piedra, como la historia nos marca. Obviamente inicialmente se marcaba el mensaje en estas piedras. Después, más adelante en el periodo del Nuevo Testamento, ya se hacían copias en un papel llamado papiros, que su origen pertenecía a la caña. De aquí se sacaba de la corteza y se elaboraban los papiros. Después esto fue reemplazado por pieles de animales para que duraran aún más. Ya después, todos sabemos, la invención de la imprenta cambió absolutamente el conocimiento, el desarrollo de la intelectualidad, del conocimiento del hombre y por supuesto de la Biblia. La Biblia fue el primer libro, la Biblia del oso, y podemos entender la importancia de la Biblia. Tan es así que el primer libro impreso es la Biblia del oso. Y se estuvo desarrollando su impresión en Europa y así en todo el mundo, hasta ser uno de los libros en la actualidad que más se ha vendido, que más tiene copias vendidas y se seguirá vendiendo por la importancia de su mensaje. Punto número 4, la Biblia, inspiración del Espíritu Santo. La palabra inspiración significa respiración de Dios. Es la inspiración y la influencia del Espíritu Santo a una persona. La palabra inspiración quiere decir que es el respiro, es el aliento de vida de Dios a aquellos que escribieron su mensaje, que dieron el mensaje de Dios a este mundo. Dice segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún libro de la Biblia es hecho por inspiración humana, por voluntad humana. Fue Dios el que habló a través de estos hombres. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ningún otro libro puede hacer esto, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más que la palabra de Dios. Esto lo puede hacer la palabra, ningún otro libro, ni ninguna otra cosa puede hacer esto, más que la palabra de Dios, porque es inspirada por él. Punto número 5, canonización del Nuevo Testamento. Y la palabra canonización, su origen proviene de una palabra griega que significa canon, que es caña, vara o norma de medida. También la palabra hebrea canen significa el estándar de medición, es decir, es el estándar con el cual se decidió cuáles eran los libros del Nuevo Testamento, ya que hay muchos libros que se escribieron hace mucho tiempo y que han encontrado, y bueno, hay una medida, hay un estándar que utilizaron los eruditos a través de concilios para decidir cuáles son los libros que deben de estar en la Biblia. Los concilios eran reuniones de estos eruditos para sopesar varios criterios. Entre ellos están estos. ¿Fue escrito por algún apóstol?
fue escrito por alguien cercano a alguno de los apóstoles. Existía armonía con las enseñanzas de Cristo y con las del Nuevo Testamento. Todo esto tenía que ver para saber si eran libros que tenían que estar en la Biblia. Por supuesto, muchos de ellos no lograron este estándar, no lograron entrar en este estándar tan importante para saber si eran libros inspirados por Dios. Y bueno, algunos de ellos se les llaman, más bien estos libros se les llaman apócrifos y deuterocanónicos. El punto número 6, vamos a hablar de ello. Y bueno, estos libros, algunas Biblias los incluyen, algunas Biblias antiguas, algunas traducciones actuales también. Estos libros son Tobías, Esther, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, adiciones de los libros de Esther y de Daniel. Estos libros tuvieron su origen en el periodo del Antiguo y Nuevo Testamento, ese periodo intertestamentario que se le llama, ese periodo en el cual no hubo inspiración de parte de Dios. Se desarrollaron estos libros se escriben en ese momento, y bueno, se reconoce la importancia de ellos en la historia, pero no son inspiración de Dios. Y por algunas razones como las que te mencioné y estas no están incluidos en el canon hebreo, no fueron citados en el Nuevo Testamento por Cristo ni por sus discípulos, algo muy importante. No son reconocidos por la iglesia primitiva, es decir, por los discípulos de Jesús y por los padres de la iglesia que siguieron extendiendo el reino de Dios, no son reconocidos por ellos, y su teología es dudosa. Hay muchas partes teológicas que no concuerdan con libros históricos de la Biblia. Punto número 7. Divisiones de la Biblia. El Antiguo Testamento tiene 39 libros que fueron escritos antes de la venida del Señor Jesús, y generalmente se encuentra la gran parte de la historia del pueblo de Israel y profecías de la salvación del mundo y de la venida del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento está dividido en 5 divisiones, en 5 grandes divisiones: el Pentateuco, los primeros 5 libros, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros y cartas, 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús, un libro histórico de la vida de los hechos de los apóstoles, las cartas de Romanos hasta Judas, y Apocalipsis. Cartas, algunas escritas por Pablo y algunas escritas por algunos otros apóstoles del Señor Jesucristo. Punto número 8. Memorización de la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene memorizar la palabra de Dios en nuestra vida? No solo leerla, sino devorar su mensaje, meditar en él y poder memorizarlo para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. ¿Qué importancia tiene memorizar la palabra de Dios? Número 1, renueva nuestra mente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Número 2, el Espíritu Santo nos recuerda lo aprendido. El Espíritu Santo nos recordará todo el tiempo, si tú memorizas la palabra de Dios, lo que Él te ha enseñado en las épocas de dificultad, en las épocas donde Él nos ha estado marcando. Él va a recordar esos versículos, esas palabras directamente para nuestra vida. Pero si tú y yo nos la aprendemos, la memorizamos en nuestra mente y corazón. Victoria sobre el pecado. Por supuesto, cuando tú memorizas la palabra de Dios, hay victoria en el nombre de Cristo, porque tú sabes cuáles son las herramientas para luchar, para vencer los dardos del maligno, renovando nuestro corazón, renovando nuestra mente y recordando lo que Dios ha dicho de nosotros. No lo que dice el mundo, no lo que dice el diablo, lo que dice Dios acerca de nosotros. Número 4, vencer la aflicción. Por supuesto, en momentos de dificultad, el Espíritu Santo va a traer esos versículos que a ti te marcaron. Si tú los aprendes, si tú los memorizas, serán tan frescos para ti y sabrás que Dios está hablando a tu vida.
Y número 5, confianza de compartir nuestra fe. Cuando tú memorizas la palabra de Dios, tú puedes hablar con confianza lo que Dios ha hablado para ti. Tú puedes evangelizar, tú puedes dar esperanza porque Dios te la ha dado a ti a través de su palabra. Y bueno, hemos llegado al final. R.S. Sproul, uno de los grandes teólogos de la modernidad, dice esta frase: si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Por supuesto, porque la Biblia transforma. La Biblia tiene un mensaje que sobrepasa el entendimiento del hombre, el entendimiento que podemos tener de las cosas intelectuales. La Biblia va directamente a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, nos transforma. El Espíritu Santo puede cambiar tu manera de pensar, tu cultura, tu cosmovisión. La Biblia cambia cosmovisiones, te da un nuevo referente, un nuevo caminar en tu vida. La palabra de Dios lo hace cuando tú entiendes la importancia de ella. Y bueno, estudia la Biblia. Acabamos de ver todo lo que la Biblia tuvo que pasar, todo lo que el mensaje de Dios tuvo que pasar durante todo este tiempo, persecución, todo lo que se tuvo que hacer para que tú tengas una Biblia en tu mano. Así que valórala, estúdiala y predica de ella, porque es un mensaje de misericordia y de amor para nuestras vidas. Fue un gusto para mí haber impartido esta clase a ustedes. Y bueno, espero estés estudiando tu clase de discipulado. Qué importante es estudiar la palabra, conocer el trasfondo histórico de la Biblia, de la palabra de Dios, conocer el origen de los libros. Es muy interesante. Así que debemos de honrar el trabajo que hicieron todos estos grandes hombres de Dios para escribir la Biblia y para estar traduciéndola a diferentes idiomas. Dios te bendiga.